Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Cristian Camilo Castrillón. El día de hoy quiero traerles a ustedes a colación un requisito que ha sido actualizado de la versión 2008 a la 2015 y es la de necesidades y expectativas de partes interesadas. Como lo sabíamos en la 2008 solamente nos habla del cliente, pero ahora esta norma nos trae otros grupos de interés que pueden afectar la prestación del servicio o el suministro o entrega de ese producto de acuerdo a los requerimientos del cliente. Vamos a trabajarlo desde cero. Quiero mostrarles que es fácil de entender este requisito y a través de herramientas que nosotros mismos vamos a construir, cómo podemos darle cumplimiento de una forma sencilla, práctica, para que lo puedan hacer en cada una de sus organizaciones. Perfecto, entonces para ello vamos a ver los objetivos del día de hoy. Tenemos dos objetivos claros, sencillos y contundentes. El primero es entender el numeral 4.2 de la norma y verificar cuáles son los requisitos que están asociados a este numeral, que es el de necesidades y expectativas de partes interesadas. Por último, tenemos un objetivo muy importante y es el que siempre quiero resaltarles a ustedes, es el caso de ejemplos, mostrarles a ustedes cómo a través de un ejemplo que vamos a construir desde cero podemos dar cumplimiento de una forma sencilla a este requisito normativo. Perfecto. Vamos a iniciar entonces con el primer requisito, por el primer objetivo. Primer objetivo nos dice requisito 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. Como sabemos que estas partes interesadas pueden afectar o hay un potencial efecto sobre la organización para suministrar esos productos o servicios acordes a los requerimientos del cliente, pues entonces se deben cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo vemos el primer debe, que nos dice, debemos determinar. Pero hay dos elementos que se deben determinar y que son muy cruciales. Primero, ¿cuáles son esas partes interesadas que son pertinentes en el sistema de gestión de calidad? Ya tenemos que desligarnos mucho del cliente, o no desligarnos, adentrarnos un poquito más a otros actores que pueden afectarlo, como son los proveedores. Si nosotros tenemos unos proveedores que nos suministran insumos o materias primas de mala calidad, pues entonces va a repercutir en la calidad de mi producto o servicio. Si hay unos colaboradores que no tienen las competencias adecuadas para la generación de ese producto o servicio, pues también no se van a poder cumplir las necesidades o expectativas de ese cliente. Si tenemos aspectos legales de organismos de control, posiblemente al estar incumpliendo ante ellos vamos a recibir fuertes sanciones que pueden afectar el músculo financiero de la organización, por lo tanto vamos a estar cortos de recursos. Entonces, si ven todos esos elementos que pueden afectar a través de esos mismos grupos de interés, por eso es muy importante determinarlos. Es importante resaltar que esta norma ahorita es más estratégica que solamente orientada a la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que mirar verdaderamente qué nos afecta. Y en este caso es muy importante que hagamos este ejercicio con las cabezas de la organización y en lo posible con esos mismos grupos de interés. Porque muchas personas, no solamente el departamento de calidad va a conocer verdaderamente esas necesidades y expectativas, sino, por ejemplo, si nos vamos al área comercial o de mercado y ventas, sabemos que ellos tienen la mayor interacción con el cliente. Entonces ellos van a saber cuáles son sus necesidades y expectativas. Si nos vamos a la parte de abastecimiento, ellos tienen el mayor contacto con los proveedores. Si nos vamos para el departamento de recursos humanos, vamos a encontrar que estos tienen un alto conocimiento sobre necesidades y expectativas de los empleados. Entonces, si bien es un proceso mucho más integral en el cual hay que vincular a casi todos los procesos que integran no solamente el sistema de gestión, sino también a la empresa o organización. Perfecto. Entonces ya cuando hayamos determinado esas partes interesadas que son pertinentes, pues entonces determinemos cuáles son los requisitos. Acuérdense que el nombre del numeral es necesidades y expectativas. Esas necesidades y expectativas deben de ser transformadas en requisitos. Necesidades, generalmente algo de obligatorio cumplimiento, pero la expectativa es algo como genera valor, ¿cierto? Genera un valor adicional
para esa parte interesada. Es por eso que cuando estemos fijando las expectativas tenemos que ser conscientes de que debe ser lo más aterrizado posible. Si nosotros vamos a decir que una expectativa de los empleados o colaboradores de la empresa es conseguir un ascenso cada 3 meses, pues sabemos que no vamos a poderlo cumplir. Entonces tenemos que mirar qué expectativas se adecuan más a las características de la organización para poderles dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos que es un requisito, entonces ya es un requisito que la organización debe cumplir. Para ello debe definir planes de acción para su respectivo cumplimiento en caso de que no los tenga. Listo, ya vimos dos requisitos muy importantes de la norma que nos dice: defina los grupos de interés y segundo los requisitos, que esas necesidades y expectativas deben de ser transformadas en requisitos. Segundo, vamos al segundo debe. ¿Qué nos dice el segundo debe? Vamos para el tercer requisito, nos dicen realizar seguimiento. ¿Pero por qué nos dice realizar seguimiento? Sencillo, porque si ustedes ya definieron requisitos y planes de acción, pues ustedes tienen que verificar que esos planes de acción estén al mismo nivel que esos requisitos, que den cumplimiento a esos requisitos, esas necesidades y expectativas que se determinaron y la empresa accedió a cumplir. Y por último, hagan revisión. ¿Revisión de qué? De que si los requisitos se modificaron, si hubo partes interesadas nuevas, para que se haga un proceso de continuo cambio. Recuerden que ya tenemos un nuevo requisito en la norma que es el de gestión del cambio, en el cual es todo cambio del sistema de gestión, pues se le debe dar cumplimiento pues, para que se asegure siempre la eficacia del mismo. Entonces ahí ya tenemos 4 requisitos muy importantes en un solo numeral: identificar partes interesadas, definir los requisitos pertinentes de esas partes interesadas, hacer seguimiento al cumplimiento de esos requisitos que están transformados en planes de acción, y cuarto, realizar revisión de esas partes interesadas y sus necesidades y expectativas para definir si los requisitos o no cambian o si hay una nueva parte interesada. Entonces ahí vimos de una forma muy clara y sencilla el cumplimiento de ese requisito, de ese numeral, que es el numeral 4.2 de la ISO 9001 versión 2015. Perfecto. Ya vemos la teoría, ahora vamos a irnos al caso práctico, el que más me interesa, el que ustedes van a aprender cómo aplicar este requisito. Perfecto. Entonces vamos a ir a ese ejercicio práctico en el cual vamos a construirlo de cero. Vamos a tomar como ejemplo una empresa del sector de transporte especial de vehículos, y lo vamos a asociar a un punto específico que es el de transporte turístico. Una persona desea adquirir un viaje turístico con una empresa de transporte en la cual se le debe suministrar una ruta de destino. Generalmente entonces vamos a mostrar la herramienta que diseñamos, acabamos de diseñar. Primero definamos las partes interesadas. Segundo, los requisitos asociados a necesidades y expectativas. ¿Por qué los separamos? Porque lo primordial es que demos cumplimiento a las necesidades, ¿cierto? Y luego sigamos con las expectativas. Definamos cuál es el requisito. Al definir el requisito, pues miremos qué plan de acción tenemos que implementar para dar cumplimiento a ese requisito. Por el siguiente, dejamos una fecha de ejecución y una persona encargada de hacer el plan de acción. Por siguiente, vamos a definimos una fecha de seguimiento en la cual se debe verificar las acciones, la eficacia de las acciones tomadas, y dejemos evidencia. ¿Qué tan eficaces fueron los controles implementados y los planes de acción dan cumplimiento a esos requisitos para que esas partes interesadas se sientan satisfechas? Por último, dejamos una casilla de fechas de revisión en las cuales se van a dejar sus respectivas observaciones, si cambia o no las necesidades y expectativas de esa parte interesada o si se agrega una nueva parte interesada. Entonces vamos a empezar. Entonces, para un viaje turístico, una empresa de transporte, pues, ¿qué lo solicitaría el cliente? Una necesidad primordial es que cumpla con toda la ruta. Entonces, dar cumplimiento a la ruta definida por el cliente. Entonces ya vemos algo de obligatorio cumplimiento. Entonces aquí estar
Otro podría ser en los lugares de encuentro pactados con el cliente. ¿Qué significa eso? Que la persona o el conductor llegue con su vehículo a la hora que se había planificado. Entonces ya vimos algo que pueden ser posibles necesidades de una parte interesada. Como le digo, lo importante es que esto lo estructuren con personas que tengan la competencia y sepan verdaderamente lo que se necesita cumplir siempre, en este caso para un servicio turístico de transporte. Otra cosa, una expectativa. Digamos que si las personas van para tierra caliente y estén también en zonas frías, durante el trayecto, pues una expectativa podría ser que el cliente, el vehículo, perdón, cuente con sistema de aire acondicionado. Claro está, si dentro de las negociaciones o las exigencias del cliente no está manifestada, por ejemplo, este caso, puede ser considerado como expectativa. Por eso es muy importante que se hagan encuestas de satisfacción del cliente para determinar algunos puntos críticos en los cuales se puede hacer énfasis, o si se pueden poner preguntas abiertas en las cuales se le manifiesta al cliente qué esperaría acerca de ese producto o acerca de ese servicio, pues ya se podría homogenizar, tabular y encontrar verdaderamente cuáles son las expectativas de esa parte interesada. Otro tema muy importante, otra expectativa que podría encontrar, que el conductor cuente con conocimientos suficientes de la zona que se va a visitar. Como les dije, es importante que siempre, si el cliente no lo manifestó como una obligación de mandatorio cumplimiento para adquirir el servicio de transporte turístico, pues entonces se puede considerar como una expectativa. Pero si ya el cliente lo consideró que no, la persona debe tener conocimientos de la zona a la que se va a visitar, ya se convierte en necesidad. Entonces ahí vimos cómo se puede realizar esta actividad de una forma sencilla. Entonces vimos al cliente, vamos a irnos con otro grupo de interés, como por ejemplo el proveedor. Para este caso, como son vehículos de transporte turístico, puede ser un proveedor de aceites, de llantas, lubricantes, bueno, en fin, todos los accesorios y elementos que requiere un vehículo para su cambio continuo o su mantenimiento. Entonces, por ejemplo, una necesidad puede ser el pago de los servicios de refacciones de acuerdo a las negociaciones. Con la empresa. Si nosotros definimos con el proveedor que le íbamos a pagar a 45 días la cartera, pues entonces que se le pague a ese periodo de tiempo. Segundo, podemos considerar una expectativa, como por ejemplo, dar continuidad a los contratos adquiridos con la empresa. ¿Qué significa esto? Que si el proveedor pues es bueno, él siempre va a esperar y pues se va a mantener una muy buena sinergia entre la empresa y el proveedor, pues este va a siempre esperar a que se le dé continuidad a esos contratos para el suministro de aceites, lubricantes, llantas, bueno, en fin, todos los elementos que requiere el vehículo. No se da como de mandatorio cumplimiento, pero sí es una expectativa y es muy importante que ustedes lo tengan claro. Si ustedes saben que son proveedores buenos los que ustedes tienen, se puede dar ese cumplimiento de expectativas. Vean que puede ser algo muy aterrizado a la realidad, en la cual proveedores buenos de una muy buena calidad a un precio razonable para ustedes puede dársele la continuidad de esos contratos adquiridos para el suministro de accesorios. Ahora vámonos para otro grupo de interés, los empleados. ¿Qué tenemos para los empleados? Una de las necesidades más importantes es la de remuneración por la labor realizada. Sabemos que ningún trabajador va a prestar sus servicios dentro de una empresa
si no se le paga por dicha labor. Otro requisito: suministrar las competencias o los conocimientos necesarios para desarrollar la labor encomendada. Otra es una necesidad: yo tengo que suministrarle a la persona las herramientas para que él pueda desarrollar sus actividades dentro de la organización. Una expectativa que podría ser suministrar espacios de ocio para el desarrollo de actividades lúdicas, como por ejemplo equipos de fútbol, de baloncesto, bueno, en fin, todas las actividades recreativas. Otra muy importante podría ser como expectativa: acceder a beneficios para el desarrollo profesional. Si yo ya sé que estoy en una empresa que tiene como fin desarrollar competencias de los empleados, suministrándoles recursos para que accedan a carreras técnicas universitarias, pues es una actividad como expectativa que podemos poner ahí. O la otra, dentro del mismo, que se le suministren las competencias para que siga creciendo dentro de la empresa y pueda acceder a otros cargos mucho más elevados. Entonces, es algo que se puede viar, pero desde una forma muy aterrizada, viendo cómo podemos nosotros satisfacer esas necesidades. Por eso es muy importante que cuando se definan esas necesidades y expectativas, se hable muy bien con esas personas dentro de la empresa que tienen contacto con esos stakeholders, y así puedan definir qué se puede cumplir y qué no. Dentro de las necesidades sabemos que es de obligatorio cumplimiento, pero dentro de las expectativas miremos a qué podemos apuntarle para que definamos de una vez con esas mismas partes que interactúan con los stakeholders, para que definamos esos planes de acción que puedan dar cumplimiento a esos requisitos que ya esas necesidades y expectativas que ya fueron transformadas en requisitos. Perfecto. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio con solamente un elemento para que ustedes vean cómo lo pueden hacer. Bueno, si yo ya sé que tengo que dar cumplimiento a una ruta definida por el cliente, pues es muy importante que primero un plan de acción es que se defina dentro del documento contrato la ruta que se debe seguir. Entonces un plan de acción puede ser definir dentro del contrato la ruta que se debe seguir. Entonces, por ejemplo, esto podría llevar a la modificación de información documentada. Entonces ya sabemos que debe haber una fecha para la ejecución y un responsable. ¿Quiénes podrían ser en esto? El área de contratación unido del área comercial, que es el que tiene conocimiento acerca del cliente. Y se define para eso también una fecha de seguimiento y cuáles fueron la eficacia de esos controles, en la cual se puede decir, por ejemplo, al definir la ruta dentro del contrato, el conductor se ajusta a lo exigido por el cliente. Evidencia de esto es el viaje realizado a la ciudad XYZ por el conductor W, solicitada por el cliente T. Entonces ahí vemos ya la evidencia de que el control fue eficaz, porque el conductor está siguiendo la ruta a la ciudad especificada. Por lo tanto, entonces sabemos que se está cumpliendo con esa necesidad de ese cliente. Entonces decimos: lo anteriormente descrito demuestra que la acción
fue eficaz. Entonces vemos que la acción es eficaz porque da cumplimiento a ese requisito definido por el cliente. Otra cosa muy importante, no solamente es un plan de acción, puede haber otro plan de acción adicional. Uno es definición dentro del contrato, pero puede haber otra como por ejemplo capacitación. Entonces, capacitación de los conductores en la lectura de los contratos, especificando la ruta o el artículo o el parágrafo de ruta a seguir en el destino. Ruta a seguir según lo manifestado por el cliente. Son dos acciones que dan cumplimiento también a un requisito manifestado por el cliente. Defino entonces, por ejemplo, aquí quiénes serían las personas de área comercial que ayudaron a la elaboración del contrato con el área de recursos humanos. Se define la fecha y la evaluación de la eficacia puede ser la misma. Entonces ahí vemos cómo damos cumplimiento. Se pueden definir los planes que la empresa considere necesarios para dar cumplimiento a eso. Ya luego se define una fecha de revisión de esa necesidad y expectativa y se dejan las observaciones pertinentes. Vemos que es una herramienta fácil y sencilla de aplicar. ¿Por qué? Primero, defino partes interesadas, los requisitos aplicables, defino los planes de acción que hacen parte del cumplimiento del requisito, su fecha de ejecución y responsable, hago seguimiento y evalúo la eficacia de esos controles y hago la revisión. Entonces los 4 numerales que habíamos visto de la norma, los 4 requisitos que habíamos visto de ese numeral, perfectamente se les dan dando cumplimiento a través de esta herramienta en la cual mostramos evidencias de que sí estamos cumpliendo. Entonces si ven que no es nada complejo. Es una herramienta muy sencilla. Otra cosa muy importante, por ejemplo, aquí estamos generalizando mucho, pero se pueden presentar casos en los cuales yo tenga tan segmentado mis clientes que deba hacer énfasis en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí estamos haciendo mucho énfasis en un servicio de transporte turismo. Entonces vamos a categorizarlo como lo anteriormente lo describimos. Entonces acá sería turismo. Pero puede que esos clientes yo los tenga tan diversificados que debamos separarlos. Entonces, por ejemplo, ya definimos para el sector turismo, otro podría ser servicios de transporte empresarial. Entonces definimos cuáles son sus necesidades y expectativas. Otro que podría ser servicio de transporte escolar. Entonces también lo definimos y definimos cuáles son sus necesidades y expectativas. Quedan una matriz completamente organizados a la cual le pueden dar seguimiento en el momento en el que ustedes lo deseen. Y queda muy claro, muy sencillo, muy práctico. La verdad es que el objetivo siempre es mostrarles a ustedes herramientas claras y sencillas para aplicar cada uno de los requisitos y mostrarles que estos sistemas no son tan difíciles de implementar. Antes me ayudan a centrarnos verdaderamente en lo que necesitamos desde cada una de las áreas, como es uno de los casos, definir planes de acción para dar cumplimiento a actividades misionales que cada uno de esas áreas desarrolla, como en la parte de recursos humanos, en la parte de abastecimiento, en la parte de producción, en la parte comercial. Entonces, ¿sí ven? Desde diferentes focos, cómo damos cumplimiento a esas necesidades y expectativas, siendo siempre muy aterrizados y conscientes, alineados también mucho a la parte de la estrategia organizacional. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este video. Si desean alguna otra información, pueden publicar en la parte de los comentarios de mi video alguna sugerencia o otro elemento que quieran conocer. Con mucho gusto. También les voy a dejar en la descripción del video un grupo en WhatsApp en el cual les podré despejar algunas dudas y les
informaré sobre nuevos materiales que estemos subiendo en nuestro canal de YouTube para que siempre estén actualizados y vean lo importante que es implementar un sistema de gestión y qué tan fácil puede ser, partiendo desde el foco de que un sistema debe trabajar para la empresa y no la empresa para el sistema. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado todo y esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.